Bien, creo que hemos esperado bastante. Igual tenemos solo una hora a la semana, lamentablemente. Buenas noches con todos, señores y señoritas. Bienvenidos a esta nueva semana. Eh, Continuando con lo que nos habíamos quedado la semana anterior, pero antes de empezar en esta parte, tengo, bueno, en el sistema he encontrado más estudiantes. Lamentablemente por tema de desplazamientos y de tiempo, no los he agregado. Sin embargo, quiero que sepan que la asistencia la voy a seguir tomando de forma manual, y los que yo vea que hagan que estén aquí, pero que, bueno, no estén en la lista, pues déjenme comentarles que igual les voy a poner la asistencia. ¿Ok? Como ya se han de haber dado cuenta, en otras materias ha habido algunos cambios, no solo en horarios, sino en docentes. Por tal motivo es que la asistencia yo se las voy simplemente, se las voy a asentar hasta que estos cambios ya se asienten en realidad, ya no tengamos más cambios en los horarios. Bien, habiendo dicho eso, o ya para empezar materia, un recordatorio de lo que habíamos visto la semana pasada. La semana pasada habíamos visto temas sobre sistemas de archivos. Los sistemas de archivos vistos en los sistemas operativos más comunes, o los más comerciales, mejor dicho, los sistemas Windows, los sistemas Linux, los sistemas Mac OS, de dónde desciende cada uno de ellos, y también cuáles son las ventajas que tienen, cuáles son las particularidades, sus características, las desventajas también, y habíamos revisado un poco sobre lo que es el licenciamiento de cada uno de estos sistemas. Pues bien, algo que nos toca el día de hoy es algo que va muy de la mano con los sistemas de archivos, y es la administración de la memoria, tanto RAM como memoria virtual. ¿Por qué? Porque entender esta parte es lo que nos va a permitir saber cuándo debemos aumentar, cuándo debemos disminuir una memoria virtual, cuándo es o en qué sentido es preferible una memoria RAM superior a tener una memoria virtual que duplique o triplique el valor de la memoria física instalada. ¿Ok? También vamos a revisar cuáles son cuáles son las partes más, vamos a decirle, ventajosas, y las características sobre estos sistemas de archivo, pero no sistemas de archivo, sino, bueno, que se podría decir que es un sistema de archivo, pero orientado a los archivos de paginación, y cómo se administra la memoria RAM y la memoria virtual en los sistemas. Ahora, voy a compartir una pestaña, y antes de empezar alguna cosa, pues nosotros debemos saber unos conceptos claves, que es memoria RAM, que es memoria virtual, y cuáles son los temas que se desprenden de esta memoria virtual. Una memoria RAM, como su nombre lo dice aquí en el archivo, bueno, no, en el Gemini, perdón, es la memoria de acceso aleatorio. Es la memoria de acceso rápido, donde los programas cargan sus datos y códigos para su ejecución. Es volátil, lo que significa que su contenido se pierde si se apaga el equipo. No es que tanto se pierde cuando se apague, simplemente se pierde cuando usted deja de usar la aplicación. Pero entiéndase que es volátil porque lo que está almacenado en esa memoria solo va a servir para la ejecución actual, es decir, para la ejecución de esa en ese momento y en ese instante. Y es de acceso rápido, ¿por qué? Porque todas las aplicaciones, desde la más pequeña hasta la más grande, utiliza una parte o casi toda, dependiendo de la aplicación, de la memoria RAM para poder ejecutar sus procesos. Ahora, la memoria virtual, en cambio. La memoria virtual es una técnica, fíjense que es una técnica, dice, que permite a un sistema operativo compensar la escasez de memoria RAM, utilizando el espacio de disco duro como si fuera RAM.
y esto se logra mediante la paginación o el swapping. Vamos a ver cuál es la diferencia y quién es el que más lo utiliza. La memoria virtual, como usted está leyendo, es una técnica, no es tanto un dispositivo virtual o un dispositivo físico, mucho menos, sino que es una técnica que voy a tomar una parte del disco duro y voy a separarlo del resto de datos y lo voy a utilizar como una memoria RAM virtual. Esto cuando se vaya a terminar la memoria física, se utiliza la memoria RAM. A pesar de que existe lo que está usted viendo, el MMU, que es la unidad de gestión de memoria, es el que va a decidir dónde va a ir cada uno de los datos que yo estoy procesando actualmente. Si van a la memoria RAM o la tengo que migrar a través de ciertas páginas a la memoria virtual. Vamos por partes. La paginación es una técnica en la cual divide la memoria RAM y la memoria virtual en bloques de tamaño fijo llamado páginas. Por eso se llama archivo de paginación. Y cuando la RAM está llena o está al borde de llenarse, porque nunca se llena totalmente, sino que queda siempre un pequeño porcentaje para el sistema operativo y los mensajes, el sistema operativo como tal mueve páginas inactivas de la RAM al disco duro, es decir, va liberando memoria física y la va almacenando en el archivo de paginación. Por eso se llaman páginas o archivo de paginación. Y esto se llama archivo de paginación o también el swapping. Pero ¿qué quiere decir el swapping? Swapping quiere decir, viene de swap y swap viene de intercambiar, intercambio. Dice que es similar a la paginación, pero a menudo se refiere a mover programas enteros o segmentos de memoria más grandes. Es decir, yo no solo voy a llenar ciertos bloques o pequeños bloques, sino que todo un, todo un programa como tal, yo lo voy a mover al archivo de paginación, porque ya necesitan segmentos más grandes y si puedo reutilizar la RAM al liberar, pues bienvenido sea. Pues bien, una unidad de hardware dentro del procesador es el MMU, la unidad de gestión de memoria, y es la que se encarga de traducir las direcciones de memoria virtual generadas por los programas de dirección, por los programas hacia direcciones físicas. Es decir, es un traductor, esta gestión de memoria. Es un traductor en donde las direcciones de memoria de la parte virtual las va a traducir para que ahora los vaya a encontrar en la memoria física. Usted se preguntará, bueno, ¿y qué será eso de las direcciones de memoria? Una dirección de memoria es una palabra, así se conoce en informática, es una palabra en hexadecimal, por lo general, por no decir siempre, en donde va a estar ubicado o donde se le va a asignar a un programa o un proceso y cada vez que tenga que utilizar la memoria, no lo va a utilizar al azar, sino que va a utilizar ya un camino trazado por esa dirección. Es decir, yo tengo en el estadio comprado un boleto para el palco de arriba, pues siempre tengo que ir al palco de arriba. No puedo sentarme en otros escalones o en otras graderías simplemente porque ese no es mi espacio. Similar acá, en donde se le crea un camino desde la memoria hacia el programa en dos vías para que se puedan procesar los datos. El espacio de direcciones virtuales. Cada proceso tiene su propio espacio de direcciones virtuales, que es una vista lógica de la memoria. Esto aísla los procesos entre sí, evitando que un programa corrompa la memoria de otro. Esto es lo que les comentaba, que con la unidad de gestión de memoria se crea un camino y los espacios de direcciones virtuales, cada una tiene también un camino por el cual un programa en específico se le va a asignar esa dirección o ese camino y de esa forma o el sistema operativo evita, que un programa tome la memoria que está siendo utilizada por otro. En eso se refiere
a la corrupción de la memoria de otro programa o que corrompa la memoria de otro. Quiere decir que lo vaya a sobreescribir, lo vaya a descartar o simplemente lo vaya a mover a un archivo de paginación cuando el programa está apuntando a una dirección física, luego va a tener que apuntar a una dirección virtual. Bien, ¿cómo administra la RAM un sistema operativo Windows, sea el 10 o sea el 11? Tiene un módulo que se llama administrador de memoria y es el componente central del kernel. El kernel de Windows es la parte medular, es la parte donde están confluidos todos los programas que Windows necesita, programas y procesos que Windows necesita para poder ejecutarse. Dice que su objetivo es mantener la mayor cantidad posible de datos y códigos activos en RAM para un acceso rápido. Es decir, la rapidez de las computadoras no está dado tanto por el procesamiento ni el tamaño de la memoria RAM, sino es cómo voy a administrar esos recursos. Muchos me dirán que sí, tiene mucho que ver la capacidad. Es correcto, tiene que ver la capacidad, pero también tiene que ver con, con estos códigos, un código, perdón, activos en la RAM para un acceso rápido. Es decir, va dejando ciertas migajitas, vamos a llamarle, para que cuando se ejecute nuevamente un proceso, el programa vaya por el camino que ya conoce y simplemente tome datos y los reprocese, pero ya se encuentran precargados en la RAM. Un conjunto de trabajo, working set. Cada proceso, perdón, tiene un conjunto de trabajo que representa las páginas de memoria actualmente que residen en la memoria física y están siendo utilizadas por el proceso. El administrador de memoria intenta mantener este conjunto de trabajo lo más cerca posible de la RAM. ¿Por qué? Porque los procesos tienen un conjunto de trabajo que es cada página que yo vaya a utilizar del archivo de paginación, que actualmente se encuentra en la RAM física y ya no se encuentra en la en el archivo de paginación. Y ambas están siendo utilizadas en el proceso. La caché de archivos del sistema. Bueno, esto no es simplemente Windows utiliza la parte de RAM para almacenar caché de datos. ¿Qué es la caché de datos? Es una vez más la información guardada de un procesamiento anterior. Pues bueno, eso no es muy importante. El Superfetch y el Sysmin predice qué aplicaciones es probable que el usuario inicie. Es decir, y las precarga en la RAM para acelerar su inicio. Si nosotros hemos sido bastante curiosos y hemos ido al administrador de tareas, déjenme sacar esto. Y voy a presentar toda la pantalla. Bien, ahora lo que les estoy comentando aquí acerca de la caché de archivos es que cuando nosotros hemos entrado alguna vez a esta ventanita, así sea hasta para curiosear, nosotros hemos visto aquí ciertas aplicaciones y ciertos programas. Este es un navegador aquí que es el Brave, pero luego tengo, a ver, por aquí estaba, tengo este Microsoft, perdón, el OneDrive que está cargado en el proceso, a pesar de que sí está aquí cargado, pero hay un proceso que no lo tengo activo y está precargado en el sistema. Ya, por ejemplo, este Acrobat Update Service. Ya, ese es un pequeño programita que me va a servir para actualizar el Adobe Reader. Sin embargo, esta este pequeño proceso va a estar corriendo en segundo plano hasta que encuentre alguna actualización, consumiéndome recursos obviamente. Fíjense que ahorita tengo un CPU de 75% de rendimiento, 86, memoria de 8.4
y los otros discos pues están sin ninguna actividad y el GPU está al 82%. Este de aquí, que es el actualizador de un navegador que tengo también que se llama Brave. A pesar de que no lo estoy utilizando, sí están cargados estos archivos. Esto es lo que dice la teoría, que Windows utiliza una parte de la RAM para almacenar caché de datos de archivos que se han leído o escrito recientemente, acelerando futuras operaciones de entrada y salida. Ya, Superfetch o sysmain. Bueno, eso no lo vamos a ver. La Ready Boost. Los archivos de paginación. Ahora vamos a entrar en la memoria. Déjeme cerrar esto. Vamos a entrar en la memoria virtual. Los archivos de paginación o los page files tienen esta nomenclatura, pagefile.sys. ¿Cómo lo puedo ver en mi máquina? Yo vengo acá, a ver, ¿dónde estaba? Bueno, vamos a entrar a una carpeta cualquiera. Vamos a entrar aquí a documentos. Y vamos a ir acá a propiedades. Seguridad. Ay, no, perdón. Estoy haciendo. Vamos a opciones. Vamos a ponerle ver. A ver, mostrar. Aquí está. Ocultar archivos protegidos del... Me sale una advertencia, obviamente, y yo le pongo aplicar y aceptar. Y ahora me voy a ir en este equipo. Disco C. Vamos a poner ver. Mostrar archivos y unidades ocultas. Y aquí se encuentra este archivito que les estoy que el del que estamos hablando en la IA, que es el pagefile.sys. Fíjense que este pagefile.sys actualmente con lo que yo estoy haciendo pesa 6 gigas aproximadamente. Puede ser un poco más, un poco menos, dependiendo de los decimales, pero eso es lo que está pesando ahora. Y este pagefile son los archivos, o es la memoria, o la parte del disco duro que va a utilizar como memoria RAM en caso de que en cambio de que esta se vaya. Este swapfile.sys también cumple la misma función del pagefile, solo que aquí se llama swap. Pero ¿por qué el swap? Acuérdense que swap es intercambiar. Intercambiar todo lo que yo tengo aquí listado. Pues bien, vamos a ocultar esto. No, este no es. Aquí está. No mostrar. Listo. Bien, eso es lo que es un archivo de paginación, el pagefile.sys. Y Windows lo utiliza al menos para asignar a través de de sus páginas, asignar ciertos recursos para poder liberar la memoria RAM. El tamaño del archivo de paginación. Hay dos opciones. O lo deja usted que el mismo sistema lo administre, que es lo más común, o usted le puede dar un valor como tal. ¿Y cuál es el tamaño inicial máximo y el tamaño máximo basado en la cantidad de RAM física?
Ya, esto de aquí es, en breves rasgos, es que lo que yo tengo de memoria RAM, yo lo voy a duplicar en la memoria virtual. Por ejemplo, si tengo un CPU de 4 gigas y tienes un robot, no, no es un robot, no, no queda bien el ejemplo. El archivo de paginación nada más es simplemente cuando usted va en la página, simplemente tiene los datos de la memoria RAM y la memoria RAM lo que hace es a través del archivo que se mostró en la pantalla, el swapfile.sys va haciendo también el intercambio. Esta parte de Windows, yo tengo Windows 11 instalado y este Windows 11 ha tomado muchas cosas de los sistemas Linux, no solo en apariencia, sino aparentemente también en la administración de la memoria virtual, porque en los sistemas anteriores al 11 solo teníamos el archivo pagefile.sys. Pues bueno, y en el tamaño del archivo de paginación, pues casi siempre es el doble de la memoria RAM instalada. Ahí paremos de contar. Es verdad que puede ser administrado por el sistema, pero generalmente solo lo podemos dejar de esa forma para que el mismo sistema lo administre. Pero en caso que usted tenga cierta experiencia en esta parte, usted puede administrarlo o asignarlo de manera, vamos a decirle, un poco indiscriminada. Pero siempre tiene que recordar que no importa cuál es el número o cuál es el tamaño de la memoria virtual, su máquina no va a correr más rápido. Simplemente va a tener un espacio de memoria un poquito más grande. La compresión de memoria desde Windows 10. Esta parte de que en lugar de mover las páginas, lo que hacen ahora desde los Windows 10 y el 11 es comprimir los datos. Es decir, una página, digamos, a ustedes le piden hacer un resumen. En lugar de tener una página larga, grande, usted hace un resumen y le queda una mitad de página. Asignación de memoria. Los programas solicitan bloques de memoria virtual y el administrador de memoria asigna páginas de memoria física o el espacio en el archivo de paginación según sea necesario. A ver, alguien escribe por aquí, vamos a ver qué dice. No se preocupe, señor Villegas, todavía no vamos a la asistencia, pero le comento lo que los había dicho al principio de la clase, para que lo tenga claro. En- por el momento, no nos están permitiendo, o no tenemos, el sistema no nos está permitiendo asignar las asistencias. Por lo tanto, yo estoy tomando asistencia de manera física, bueno, de manera local, vamos a llamarlo, de manera local en un archivo Excel y pues lo voy a mantener de esa forma. Igual hasta que no se superen todos estos cambios, lo que se va a realizar como yo lo voy a tomar es de esa forma. Así que en resumidas cuentas, usted tiene su asistencia por estar aquí presente. Y se lo voy a sentar en el archivo. Bien, luego tenemos que la administración, listo, señor Villegas. Tenemos que la administración de Windows es y uno se puede encontrar bastante literatura en esta, incluso videos hay con imágenes y demás. En la administración del Linux es un poquito más, digamos, vamos a llamarlo así, más especializado. ¿Por qué motivo? Porque la administración de la memoria lo hace desde el kernel, al igual que el Windows, pero la paginación lo hace bajo demanda. Es decir, no tengo un tamaño en el disco o un pagefile.sys asignado de un tamaño fijo. Simplemente se hace bajo demanda. Y esta paginación, dice aquí la literatura, que no se van a cargar en la RAM hasta que sea realmente necesario. Por eso es que los sistemas Linux a veces son un poquito más robustos en esta parte. La caché de las páginas, pues bueno, utiliza gran parte de la RAM disponible como caché para datos de archivo y bloques de disco. ¿Por qué? Porque usted cuando utilice un Linux alguna vez
Dese cuenta que cuando ejecuta una aplicación por primera vez es bastante pesado o se demora, pero cuando lo ejecuta 2 o 3 veces sin haber apagado el equipo, la aplicación va a demorarse mucho menos en abrir. Memoria compartida es el shared memory. Dice que permite que múltiples procesos accedan al mismo segmento de memoria. Eso es cuando yo tengo que comunicarme, o es muy útil esta técnica cuando cuando tengo que comunicarme entre procesos y de esa forma puedo optimizar la RAM. Dice un ejemplo como una biblioteca compartida. El OOM Killer, el Out of Memory Killer. Es un pequeño proceso que se activa cuando un programa o un paquete, llamémoslo de esa forma en Linux, tiene una ejecución bastante pesada, vamos a llamarla así, que necesita una memoria RAM o casi toda la memoria RAM, o necesita una memoria RAM muy, muy, muy grandes cantidades de RAM, vamos a llamarla así nomás. Este proceso se activa cuando llega a un límite en donde solo voy a tener una memoria RAM para la mensajería del sistema operativo. Y este Out of Memory Killer lo que va a hacer es ir buscando en procesos y los va a ir punteando desde el prioritario hasta el desechable, y esos desechables va a ir matando, se dice matando, o va a ir cerrando estos programas o procesos que no van a involucrar una mayor cosa si es que los termino. Y la memoria virtual. Está el espacio de swap. Ya sabemos que es un espacio de swap, es un espacio de intercambio parecido al archivo de paginación de Windows. El swappiness es un parámetro del kernel que controla la preferencia de Linux para usar el swap. Y el overcommit de memoria. Linux puede prometer más memoria virtual a los procesos de lo que realmente tiene disponible. Por ejemplo, eh, yo puedo ofrecerles a ustedes un 10 en el examen del segundo parcial. Sin embargo, es algo que no les puedo prometer porque yo no sé si usted va a cumplir con todas o no, o con todas sus tareas. Es un ejemplo nada más. Pero lo que quiero decir con este overcommit de memoria es que se hace una promesa de la memoria un poquito, un poquito, digamos, irreal. ¿Por qué? Porque es memoria que no la tiene y la está prometiendo. Bueno, y el macOS es parecido, no digo que es igual, parecido a la administración en los Linux y en los Unix. Bien, sistemas operativos móviles tienen limitaciones a RAM. ¿Por qué? Porque debido a su tamaño, la limitación en memoria RAM no es que le puedo agregar más memoria RAM porque muchas veces no tengo el espacio. Y tengo que quedarme con un teléfono que tiene 4 gigas y habían algunos hasta de 3 gigas, creo. Pero como estos aparatos o los sistemas operativos móviles deben ser, su diseño y despliegue tiene que ser mucho más estricto que los programas de escritorio y están diseñados justo para eso, la eficiencia energética y una experiencia de usuario final fluida. En estos casos tenemos el iOS, iPhone y iPad, administración de la RAM. Tenemos el Apple File System, la memoria compartida similar a macOS y el iOS utilizan intensamente la compresión de memoria. Congelamiento o terminación de aplicaciones en segundo plano. Cuando una aplicación pasa a segundo plano, el iOS la congela para que no consuma ni CPU ni energía. Si el sistema RAM necesita las aplicaciones congeladas, son las primeras en ser terminadas para liberar memoria. Es decir, si una aplicación está en el congelador, se supone que no la voy a utilizar ni la voy a ejecutar en el último evento. Así que lo que yo hago es matar ese proceso. Manejo de procesos estrictos. El iOS es muy estricto en el manejo de los procesos. Las aplicaciones solo tienen un corto periodo de tiempo para completar tareas en segundo plano antes de ser suspendidas o terminadas.
Cualquiera que haya tenido un iPhone se debió haber dado cuenta de que cuando se presiona el botón del medio, las aplicaciones desaparecen, pero no es que se cierran. Hay un proceso para cerrar las aplicaciones. Pero hablando solo de en el manejo de procesos estrictos, las aplicaciones, al momento que yo las saco de mi pantalla, van a ir a la parte de atrás, como dice ahí, en segundo plano. Y se supone que en ese segundo plano yo puedo, ¿cómo es? Mm, realizar ciertos procesos pequeños o lo que me falte, pero solo con un tiempo determinado. Usted se habrá dado cuenta que el que tiene un iPhone o el que tuvo un iPhone o debió haber visto alguna vez que cuando se manda la aplicación atrás o en segundo plano, al momento de que yo la vuelvo a ejecutar, la aplicación como que se conecta al internet y se actualiza. La eliminación de caché de aplicaciones puede eliminar la caché de las aplicaciones para liberar memoria si necesario. Más de lo mismo, pero esta vez en las aplicaciones. La memoria virtual no tiene memoria virtual, no hay archivos de paginación ni nada. Obviamente por la naturaleza del móvil. Recuperación de memoria por demanda. Dice que cuando la RAM escasea, el I/O se enfoca en liberar memoria, terminando aplicaciones en segundo plano, descartando cachés y utilizando la compresión de memoria. En Android, la administración de RAM es como tiene el Android Runtime. Es una máquina virtual para correr las aplicaciones dentro del Android. La recolección de basura es algo que viene heredado desde el lenguaje Java, porque cuando yo tengo una ejecución en Java, lo que hace un proceso es el garbage collection, es decir, recoge todos los datos y todo lo que ha producido y ha utilizado y simplemente los destruye. Procesos en segundo plano. Android permite que las aplicaciones tengan varios estados: activo, pausado, detenido en segundo plano. Cuando una aplicación pasa a segundo plano, puede seguir ejecutándose en cierta medida, pero el sistema puede terminarla si necesita memoria para primer plano. Y bueno, y hay otras bondades como el Low Memory Killer Diamond, que es una aplicación que se dedica a estar matando aplicaciones que no están en segundo plano, o perdón, sí están en segundo plano. Y la ZRAM es una swap comprimida en la RAM. Muchos dispositivos utilizan ZRAM, que crea un dispositivo de bloque comprimido en la RAM. Pues bueno, en la caché de archivos simplemente es eso, una carpeta en donde se van guardando ciertos comportamientos de visitas y aplicaciones y va a poder luego eh, ejecutarse sin problemas. Pues bien, esto es un resumen de todo esto de aquí. El escritorio versus móvil, los archivos de paginación y swap y la filosofía de memoria Windows Linux. Bien, bueno, eso lo vemos después. Bien, de esta parte de administración de memoria, ¿quién de ustedes ha tenido alguna experiencia en esta parte de revisar, así sea por curiosidad, cuánta memoria RAM tiene su equipo, su teléfono, su portátil, su computadora? Y si le ha llamado la atención algo sobre esto de los archivos de paginación. Señor Salazar, Buenas noches, compañero. buenas noches. Sí, yo una vez tuve un problema con mi laptop, estaba un poco lenta y vi que había un proceso ahí en las opciones de, ¿cómo se llama?, de archivos de tareas, administrador de tareas. Ok, Ahí lo que hice fue utilizar ese proceso y ahí se puso un poquito más rápido. Eliminé un proceso que pesaba bastante en la memoria de un archivo. Yo lo que hice fue eliminar, era un programa, una ejecución de un programa, creo que era no me recuerdo si era de una actualización del escáner de Epson, era de Epson, ajá. ya, ahora, de lo que usted
ha visto aquí o de lo que yo he estado hablándoles, no conversado porque no hemos conversado, sino hablándoles sobre esta parte, que usted puede deducir que era el problema. Obviamente la lentitud era por el uso de memoria RAM, pero ¿cuál hubiera sido la mejor forma de que en la ejecución el Windows o cualquier otro sistema operativo que haya usado pa- eh, le haya dado la posibilidad para que no termine el programa, sino para que siga utilizándolo? La verdad, hola. Sí, le escucho, señor Salazar. Ahí o sea, lo que me pasa es cuando tengo esa lentitud en los programas, yo debo reiniciar la máquina. Es decir, Correcto. reinicio la máquina y vuelve nuevamente todo desde cero y ya tengo otra vez como que dice libre. De ahí no he investigado más cosas hacia fondo, no. Ya, no, no Es se lo único preocupe. que se me ocurre. No, no se preocupe. Eso en realidad es lo primero que nosotros hacemos, justamente porque necesitamos el espacio o la máquina en ese momento. No podemos esperar hasta que termine el sistema operativo. Ahora, de esta parte de la administración de la memoria virtual y de la administración de la memoria física, en este pequeño evento que usted le pasó, ¿usted qué cree que estaba utilizando la máquina? O el Windows, mejor hablando del Windows, ¿la memoria RAM física o la memoria virtual? La física. ¿Ya? Pero la teoría me dice que cuando la física se está como colapsando, vamos a llamarlo así, tiene que moverse a la memoria virtual. ¿Usted cree que el Windows en ese momento hizo eso de ahí? Para poder ejecutar, claro, se movió porque me dejó abrir otras cosas. Mira, ahorita tengo un problema. Ah, ok. Ahorita tengo un problema en la máquina. Se me puso como hacia el celeste y no sé qué hacer. Dios, ya se puso lenta. Y ahí no sé si se me reiniciará ya mismo la máquina. Se reinicia sola. Ya, Entonces, ya. Cuando se reinicia sola, eso yo le comento algo. Cuando se reinicia sola las máquinas, si usted en este momento solo estamos aquí conectados. Puede que esté haciendo otras cosas usted, pero cuando se reinicia generalmente es porque su sistema se está quedando ya sin memoria y la administración por aquí estaba. Este pequeño espacio en las direcciones y la memoria management, la unidad de memoria y todo eso. Esa parte de aquí llega a tal punto en donde no pueden intercambiarse las direcciones, ni tampoco se pueden tampoco pueden cambiar las páginas, las páginas hablando de archivo de paginación, no se puede hacer con la rapidez que se debería. ¿Por qué motivo? Porque acordémonos de algo. Cualquier proceso que se esté ejecutando, si bien es cierto, es la memoria RAM, pero también es grabación y lectura y escritura de datos en el disco duro. Y cuando el sistema operativo está traspasando datos de la memoria RAM hacia la memoria virtual, es como que usted esté utilizando el mismo dispositivo, lo está utilizando dos veces. En este caso, el disco duro está saturándose. Por eso es que se le va a, se le, ¿cómo es? Se le reinicia la computadora, justamente porque adolece de esto de acá, de que las direcciones de memoria virtual logra traducir hacia las direcciones de memoria física. Y, yo ahí mi computadora. y cuando, Ya lo pusieron. sí, y cuando está, Ahora iniciar, pues. ya no se preocupe, cuando está esta parte, colapsa el sistema. Ok, bueno, espera que se me va a apagar esto. Ya, ya está conectado. Ok, esto es lo que yo les puedo comentar acerca de la administración de las memorias. Pero quiero que quede algo claro. Estas partes de la administración de las memorias, si bien es cierto, los sistemas operativos lo hacen. Lamentablemente, no todo en informática funciona como debería o como está planeado. ¿Qué es lo que le va a salvar a usted muchas veces?
lo va a salvar a usted siempre tener una memoria superior a 8 gigabytes. ¿Por qué? Porque los sistemas actuales utilizan de 2 a 4 gigas solo para el sistema operativo. El resto es para las aplicaciones, los navegadores y todo lo que tenemos. También hay otra cosa que es eh, muy cuestionable cuando se usa Windows. Se supone cuando yo tengo, que cuando yo tengo una aplicación se está ejecutando, yo la cierro, se supone que la memoria tiene que liberarse. Esto es lo que se conoce el garbage collector, pero no funciona de esa forma el Windows. Cuando usted ejecuta una aplicación, usted la cierra, solo una parte va a liberarse, el resto va a quedar como que estuviera copado. Y la única forma de que el Windows tiene para librarse de todo eso, o la memoria RAM librarla de todo eso, lamentablemente solo es reiniciando el sistema. ¿Ok? Existen algunos programas que le dicen que le liberan la memoria, le ejecutan, perdón, le hacen la limpieza de memoria RAM y demás, que hasta cierto punto sí hacen su trabajo, pero tienen también un límite, porque si bien es cierto, puede que le den alguna, le den alguna cierta funcionalidad, pero lo único que le va a liberar esto es el reinicio del sistema. En los Linux no funciona tal como es. En los Linux la parte swap casi nunca se la utiliza, solo cuando son ejecuciones muy grandes y están orientados para temas empresariales, es decir, una base de datos tipo Oracle, en donde la memoria RAM nunca va a ser suficiente y necesito yo utilizar el swap. Yo me he topado en mi experiencia, me he topado con servidores que sí utilizan tanto la memoria física como la memoria de intercambio o la memoria swap, pero en realidad no siempre funciona como debería. Sí, una vez a la semana el CCleaner es bueno porque le va a hacer una limpieza de muchas cosas y tanto de temporales del registro y también en el momento que tenga un problema es probable que le ayude también con liberación de memoria RAM. Pues bien, vamos a abrir el tema de la asistencia porque estamos ya a 12 minutos. Aquí estamos nosotros acá. Ya. Si el archivo, por si acaso, si el archivo está desactualizado, no se preocupen. Solo lo que yo les igual me indican quiénes son para indicarles la asistencia. A ver, vamos a ocultar esto. Vamos a ponerle aquí. Listo. Vamos a poner a este señor acá. Bien. Por favor, señores, señoritas, atención a la asistencia. Arroyo, Presente, buenas noches. buenas noches. Carbo, Presente. Carranza, Presente, profe, buenas noches. buenas noches. Choes, Presente. Mata, Presente. Aro, Guacón, Presente, buenas noches. buenas noches. Jara, Presente, buenas noches. buenas noches. Lara, Presente, buenas noches. buenas noches. Monserrate, Presente. bien. Naranjo, Naranjo, Naranjo Barzola. ¿Dónde está? Osorio, Pulesio, Presente, buenas noches. Solo que el micrófono no quería con eso. ¿usted es?
Samantha. Licenciado Naranjo presente. Ya, listo. Gracias. Naranjo. Ya, ahí le puse la asistencia. Pulesio, Presente, buenas noches. buenas noches. Quiñones, Presente, buenas noches. buenas noches. Quito, Rodríguez, esto, gracias. Presente. Bien, señor Salazar, si está aquí. Presente. Silva, listo, gracias. Solórzano, Presente. Ahí está. Sotogaray, Tenorio, a ver, Quito, es que no dijo presente, señor Quito. Ya le pongo la asistencia. Tenorio Merchán, Torres Sánchez, Presente. Tumbaco, bueno, no le escuché al señor Quito en realidad, debe ser algún tema del micrófono, pero ella tiene asistencia, no se preocupe. Señor Tumbaco no está. Villegas, Presente. Villón, Zambrano, Presente. bien. ¿Alguien que esté por aquí que no haya sido nombrado? ¿Nadie? Ok, listo. Entonces, ay, perdón. Guardo el archivo, cierro, vengo para acá, dejo de presentar. Bien, vamos a ver si hay alguna por acá. Ahora sí. Bien, señores y señoritas, sé que tienen otra clase después de estar aquí, así que nos vamos a quedar hasta esta parte. El día de mañana les voy a publicar, así mismo como la semana anterior, una actividad asíncrona basado en lo que estamos viendo ahora. Déjenme ver si lo tengo aquí para que ustedes lo puedan ver. Antes de que se me vayan. Bueno, igual queda grabado, así que no se preocupen. En esta parte, donde dice material de apoyo en recursos académicos, está este archivo, que es el que se llama contenido de clases. Todo lo que yo les voy mostrando aquí en Gemini, yo lo voy a ir copiando y lo voy a ir pegando en ese archivo. No importa si es de primer parcial, segundo parcial, todo va a estar en ese archivo, ¿ok? Para que usted lo pueda ver. Usted va a ver algunos temas que no hemos visto, pero es porque con otro paralelo, que es paralelo de la tarde, tengo dos horas en realidad, 2 horas síncronas, 2 horas así mismo en reunión, en clase virtual. Tengo 2 horas a la semana, pero con ustedes lamentablemente solo tengo 1 hora. Por eso trato de compactar un poquito lo que se ve y les comento de esto de acá. Algo que deben tener en cuenta es que cuando sea ya el examen del primer parcial y del segundo parcial, lo que va a salir de las preguntas es de este archivo que está aquí publicado, que es contenido de las clases. ¿Ok? Bueno, señoras y señoritas, sin más que decirles, pues agradezco su atención y su asistencia y nos vemos aquí la próxima semana. Estén pendientes el día de mañana por la actividad para que la cumplan. Acuérdense que es para la siguiente semana. Gracias, profe. Muchas gracias. Buenas noches.